No te ignoraron. No encajabas en lo que ese lugar requería. Hay momentos en los que sientes que pasas desapercibido, como si no te vieran, como si no fuera suficiente para entrar, para quedarte, para ser elegido. Y la mente lo traduce rápido. No me valoraron. No me tomaron en cuenta. No fui importante. Pero no se trata de eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no te dejaron fuera. Simplemente no correspondías con lo que ahí se estaba buscando. Y eso cambia todo. Porque ser ignorado duele. Pero no encajar revela. Y lo que revela no siempre es cómodo. No te faltó valor, faltó coincidencia. Y eso pesa distinto. Porque no hay rechazo directo. No hay explicación clara. Solo una ausencia que uno interpreta como falta. Pero no siempre es falta. A veces es desajuste. Y ahí uno insiste. Intenta adaptarse, ajustarse, encajar en una forma que no es propia. Y por un momento parece funcionar. Pero no se sostiene. Porque lo que no es coherente termina rompiéndose. Y no es solo eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no estás siendo excluido. Estás siendo movido fuera de algo donde no ibas a poder sostenerte sin perder algo de ti. Y eso es otra cosa. Porque ya no se siente como rechazo. Se siente como protección, aunque no lo entiendas así. Y ahí algo cambia. La pregunta deja de ser ¿por qué no me eligieron? Y pasa a ser ¿qué no coincidía realmente ahí? Y esa pregunta incomoda, porque obliga a ver sin justificar, a ver sin suavizar, a ver sin intentar encajar lo que claramente no encajaba. Y eso expone diferencias, expectativas, formas de funcionar que no eran compatibles. Y uno lo sabía en algún nivel, pero lo ignoró y siguió. Como si insistir fuera suficiente. Pero no. No es solo esfuerzo. No es solo querer. Es correspondencia. No fue rechazo, fue falta de encaje. Y eso redefine todo. Porque deja de ser algo personal y empieza a verse como algo estructural. Algo que no dependía solo de ti, ni solo del otro, sino del punto donde ambos no coincidían. Y cuando no hay coincidencia, no importa cuánto intentes, no se sostiene. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no necesitabas ser visto ahí. Necesitabas dejar de intentar ser alguien que encaje en algo que no era para ti. Y eso pesa. Porque implica soltar. Soltar la idea. Soltar la expectativa. Soltar la versión de ti que estaba intentando encajar. Y ese soltar no es inmediato. Es progresivo. Se da en pequeños momentos donde ya no puedes sostener la misma postura. Donde ya no puedes justificar lo que claramente no funciona. Y ahí algo se rompe. Pero no es pérdida. Es claridad. No te ignoraron. No coincidiste. Y eso cambia la narrativa. Porque deja de ser no soy suficiente. Y pasa a ser no era el lugar donde eso tenía sentido. Y esa diferencia es clave. Porque redefine tu valor. No en términos absolutos, sino en términos de contexto. Y el contexto lo cambia todo. Lo que no encaja en un lugar puede ser exacto en otro. Y eso no es teoría. Es precisión. Pero no se ve al inicio. Porque la mente sigue atrapada en el primer punto. En lo que no ocurrió. En lo que no se dio. En lo que no fue. Y eso genera ruido. Comparación. Duda. Pero ese ruido no viene del hecho. Viene de la interpretación. Y ahí es donde cambia de verdad.
No necesitas ser elegido en todos lados. Necesitas dejar de intentar encajar donde claramente no hay correspondencia. Y eso libera. Pero primero incomoda, porque rompe una idea fuerte. La idea de que si me esfuerzo lo suficiente, debería funcionar. Y no siempre. Porque no todo se trata de esfuerzo. Se trata de ajuste. Y el ajuste no se fuerza. Se reconoce. Y no es solo eso. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no estaba siendo dejado de lado. Estaba siendo sostenido fuera de algo que no ibas a poder habitar sin fricción constante. Y eso cambia la perspectiva. Porque ya no es pérdida. Es ubicación. Pero no una que elegiste conscientemente. Una que se dio por coherencia. Y la coherencia no se negocia. Se impone. Aunque no te guste. Aunque no lo entiendas. Aunque duela. Porque lo que no encaja no se puede sostener sin romperse. Y ahí algo se acomoda. No de inmediato. Pero empieza. Empieza en cómo dejas de forzar. En cómo dejas de explicar lo que no tiene explicación clara. En cómo dejas de perseguir lo que no te corresponde. Y ese cambio, aunque silencioso, transforma todo. No hacia afuera. Adentro. En cómo te ves. En cómo te posicionas. En cómo dejas de medir tu valor en función de lugares donde no había coincidencia. Y eso redefine. No quién eres, sino dónde tiene sentido que estés. Y esa diferencia lo cambia todo. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no necesitas ser reconocido en ese espacio. Necesitas reconocer que no era el espacio donde tu forma de ser podía sostenerse sin distorsión. Y eso es más preciso, más claro, más incómodo, pero más real. Porque ya no estás intentando encajar, estás viendo. Y ver cambia la dirección, no por decisión, por coherencia. Y esa coherencia, aunque no tenga forma definida aún, está moviendo algo, en silencio, sin aviso, sin confirmación externa, pero real. Y ese movimiento no busca encajar, busca coincidir. Y cuando coincide, no hay duda, no hay esfuerzo, no hay necesidad de demostrar. Simplemente es. Y eso todavía no se ve completo. Y eso todavía no se ve completo. Porque cuando dejas de intentar encajar, aparece un vacío. No inmediato, pero claro. Un espacio donde antes había esfuerzo, donde antes había intención constante de ser visto, de ser validado, de ser incluido. Y ahora no. Ahora hay silencio. Y ese silencio incomoda. Porque no hay respuesta rápida. No hay reemplazo inmediato. Solo una sensación de que algo terminó, pero aún no empieza otra cosa. Y ahí uno duda. Piensa que se equivocó. Que tal vez debió insistir más. Que tal vez faltó algo. Pero no. Porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no estás en un vacío por falta. Estás en un espacio donde ya no estás distorsionando quién eres para encajar en algo que no correspondía. Y eso es distinto. Porque no es pérdida, es limpieza. No te quitaron un lugar, dejaste de sostenerlo. Y eso pesa diferente. Porque implica reconocer que lo estabas manteniendo activo, incluso cuando ya no tenía sentido. Y cuando eso se cae, queda el espacio real, sin ajuste, sin esfuerzo, sin intento de encajar. Y ese espacio no se llena de inmediato. Y no debería, porque no es un error, es transición. Y en la transición
no hay forma definida. No hay identidad clara. Solo movimiento interno. Y ese movimiento no se ve, pero se siente. En cómo ya no reaccionas igual. En cómo ya no buscas lo mismo. En cómo lo que antes parecía importante, ahora pierde fuerza. Y ahí algo se reconfigura. No hacia afuera, adentro. No te faltó lugar, te sobró esfuerzo. Y eso cambia la lectura de todo. Porque deja de ser una historia de rechazo y se convierte en una historia de desajuste sostenido. Y ese desajuste ya no se puede ignorar. Y no es solo eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez no necesitas encontrar rápidamente dónde sí encajas. Necesitas dejar de moverte desde la urgencia de encajar en cualquier lado. Y eso incomoda más. Porque la urgencia daba dirección, daba movimiento, daba sensación de control. Y ahora no hay eso. Hay pausa. Hay observación. Hay una forma más lenta, pero más precisa de estar. Y en esa precisión, algo cambia. No de golpe, pero constante. Empiezas a notar, a reconocer, a sentir con más claridad qué sí y qué no. Y eso no viene de afuera. No es alguien diciéndote. No es una validación externa. Es interno. Silencioso, pero firme. Y cuando eso aparece, ya no puedes negociar igual. No puedes aceptar lo que antes aceptabas. No puedes justificar lo que antes justificabas. No puedes entrar en lugares donde ya sabes que no hay correspondencia. Y eso limita. Pero también afina. No te cerraron puertas, se afinó tu lugar. Y eso es otra cosa. Porque ya no se trata de ser aceptado. Se trata de coincidir. Y la coincidencia no se busca. Se reconoce. Y no es inmediata. No es evidente. Pero cuando aparece, no hay duda. No hay esfuerzo. No hay necesidad de sostenerlo. Se sostiene solo. Y eso es distinto. Pero antes de eso, hay este espacio. Este punto intermedio. Donde ya no estás donde estabas. Pero aún no estás donde sí corresponde. Y ese punto es incómodo. Porque no tiene nombre. No tiene forma. No tiene validación externa. Pero es necesario. Porque es ahí donde algo se ordena. No en lo visible. En la base. En cómo eliges. En cómo te posicionas. En cómo dejas de perseguir lo que no encaja. Y ese dejar de perseguir no es pasivo. Es preciso. Es dejar de moverte desde un lugar que ya no es coherente. Y eso cambia todo. No porque hagas más, sino porque haces desde otro punto. Y ese punto define lo que entra y lo que no. Y cuando eso se estabiliza, lo que antes parecía ausencia, empieza a tener sentido. No como pérdida, como filtro. No como falta, como ajuste. Y ese ajuste, aunque no sea visible aún, ya está operando, en silencio, sin confirmación, sin anuncio, pero real. Y eso no se puede forzar, porque no se trata de encontrar rápido dónde encajas. Se trata de no volver a perderte, intentando encajar donde nunca hubo coincidencia. Y eso, una vez que se ve, ya no se puede ignorar igual.